¿Cómo están, amigos de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal, esta vez con un ejercicio complejito acerca de expansión volumétrica. Y bueno, empecemos de una vez. ¿Qué nos dice el ejercicio? Imagine que está preparando un aderezo para pasta y tiene una taza medida cilíndrica de 10 centímetros, 10 centímetros de altura, hecha de vidrio ordinario. Ahí nos da el coeficiente volumétrico del vidrio. Llena con aceite de oliva. Bueno, acá vidrio y esto es aceite de oliva. Y nos dan también su coeficiente volumétrico. Perfecto. Hasta una altura de 1 milímetro por debajo del borde de la taza. En un principio, la taza y el aceite están a temperatura ambiente, es decir, 22 grados centígrados. El teléfono suena y usted se olvida del aceite de oliva, que por descuido dejó calentando sobre la estufa encendida. La taza y el aceite se calientan lentamente y tienen la misma temperatura. Nos están diciendo que cuando se calientan, tienen la misma temperatura. ¿A qué temperatura comenzará a derramarse el aceite? Perfecto. Ahora, primero analicemos este gráfico. Acá nos está diciendo, cuando la temperatura, cuando la temperatura es de 22 grados centígrados, es esta figura, ¿cierto? Entonces, esta altura del vidrio nos dice que es de 10 centímetros. Entonces vamos a ir anotando ese dato. Entonces, nos dice que esa altura inicial del vidrio, pongámosle HOV, va a ser de 10 centímetros. Que nos dice que esa H pequeñita es lo que está, es el 1 milímetro, ¿no? Por debajo de la altura del borde de la taza, ¿verdad? Entonces, H sola es de 1 milímetro, o en centímetros, lo dividimos en 10, nos da 0,1 centímetros. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallamos la altura del aceite? Pongámosle HO, oil, aceite en inglés. ¿Listo? ¿Cómo la hallamos? Pues sería restarle a la altura inicial del vidrio, ¿sí? De esa taza, le restamos H, ¿cierto? Si le restamos H nos va a dar la altura del aceite. ¿Y eso cuánto nos da? Pues nos va a dar, bueno, 10 menos 0,1 nos va a dar 9,9 centímetros. Esa sería la altura del aceite. ¿Listo? ¿Qué nos están dando ahora? También nos dan una temperatura. Pongámoslo por aquí. La temperatura inicial es de 22 grados centígrados, ¿no? Ahí está. ¿Qué nos piden? Nos piden la temperatura final. Esto es prácticamente lo que nos pide el ejercicio, ya que cuando lleguen a una temperatura final, ambos van a tener el mismo volumen. Si se fijan en esta gráfica, cuando lleguen a esta temperatura final, que es la que tenemos que hallar, van a tener el mismo volumen, lo que nos va a facilitar unos cálculos. Perfecto. Ahora, bajemos un poquito y hagamos lo siguiente. Bueno, entonces, primero, miremos entonces qué sería delta del volumen del aceite. Oil sería el volumen final del aceite, lo vamos a llamar volumen oil, menos el volumen inicial del aceite. ¿Esto con qué fin? Vamos a relacionar la diferencia volumétrica del aceite con la del vidrio.
Entonces sabemos paso por paso. Entonces, listo. De aquí, ¿qué nos sirve despejar? ¿Qué nos sirve despejar? El volumen del aceite, porque si se fijan en esta gráfica, nos dice que cuando llega a temperatura final, el volumen del aceite va a ser exactamente igual al volumen del vidrio. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a despejar el volumen del aceite y el volumen del vidrio, ¿no? Entonces, este volumen del aceite nos quedaría. Este volumen inicial pasa a sumar, entonces, volumen inicial del aceite más diferencia volumétrica del aceite. ¿No? Ahora, voy a poner acá como una paredcita para separarlo ahora de la diferencia volumétrica, pero del vidrio, que sería el volumen del vidrio final, ¿no? Menos el volumen inicial del vidrio. ¿Listo? Como ya dije, el volumen del vidrio va a ser igual al volumen del aceite cuando lleguen a esa temperatura final. Entonces despejemos volumen del vidrio. Nos quedaría volumen inicial del vidrio más delta del volumen del vidrio. Perfecto. Ahora, si estos dos son iguales, ¿cierto? Si, si el volumen del aceite es igual al volumen del vidrio, porque en ese gráfico nos lo muestra, hacer el ejercicio nos dice llegan al mismo volumen antes de que se empiece a derramar, por lo tanto vamos a poder igualar estas dos. Entonces, volumen inicial del aceite más delta del volumen del aceite va a ser igual al volumen inicial del vidrio más delta volumen del vidrio. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar los deltas y vamos a dejar solos los volúmenes iniciales. ¿Con qué fin? Con este fin. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a poner que delta del volumen del aceite menos delta del volumen del vidrio. ¿Por qué menos? Porque esto lo vamos a pasar a restar, ¿verdad? Esto sí queda positivo. Va a ser igual al volumen inicial del vidrio menos el volumen inicial del aceite. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al área por la altura. Listo, ya se los voy a explicar. Yo sé que es confuso esa parte. Entonces, ¿por qué área por la altura? Porque vamos a la gráfica y vamos a mirar lo siguiente. El volumen, el volumen inicial del vidrio y el volumen inicial del aceite. Entonces, el volumen inicial del vidrio, ¿qué sería? Esta área, porque el volumen que es lado por lado por lado. Entonces, acá nos dicen que hay un área, ¿no? Entonces, si área es lado por lado, listo, acá ya estaría, por ejemplo, el ancho y, bueno, el largo sería este. Y bueno, aquí ya tenemos dos lados, por así decirlo, ¿no? Y esta área multiplicada por esta altura del vidrio nos va a dar el volumen del vidrio, de esta taza, ¿verdad? Y si le restamos, y si le restamos el volumen del aceite, ¿qué es el volumen del aceite? Pues esta área por la altura inicial del aceite. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Listo? Esto sería este AH, que sería, lo voy a poner de aquí de una manera entendible. Entonces, este AH, ¿cómo lo voy a expresar? Lo voy a extender por acá. Lo voy a expresar aquí. ¿Qué sería este? Pues sería ese pedacito que sobra, ¿cierto? Este pedacito, miren, este pedacito que sobra, ¿cierto? La resta de
del volumen del vidrio menos el volumen del aceite me va a dar este pedazo de volumen, ¿verdad? Porque sería lo que sobra, lo que sobra. Entonces acá tenemos esta área y acá tenemos esta H sola, que nos la da el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice que esa H es 1 milímetro, 0,1 centímetros. Entonces, listo. Entonces, el volumen de esta pequeña, de este pequeño volumen va a ser, este volumen va a ser AH, ¿cierto? Y esto pues aquí va a ser igual, este volumen, esta AH va a ser igual a, al volumen inicial del vidrio menos el volumen inicial del aceite. Y como despejamos acá, pues esto también va a ser igual a lo que despejamos aquí, a estos deltas. Entonces vamos a trabajar sobre los deltas porque nosotros no conocemos los volúmenes iniciales, eso no nos los da el ejercicio. Entonces esto, por así lo vamos a quitar y vamos a trabajar con esto. Esto igual a H. Listo. Espero que me hayan entendido. Sé que puede ser un poquito confuso. Entonces, aquí vamos a la fórmula de la expansión volumétrica. Ya sabemos que la expansión volumétrica, que delta de volumen, es lo mismo que decir el volumen inicial del aceite por el coeficiente volumétrico del aceite, ¿cierto? Porque estamos trabajando con el aceite, por delta de temperatura. Menos lo mismo pero con el vidrio. Volumen del vidrio, beta de vidrio y temperatura, esto igual a AH. ¿Listo? Ahora, como no sabemos los volúmenes iniciales ni del aceite ni del vidrio, vamos a escribirlo en términos de altura por área. ¿Cómo así? Pues de esta manera. Vamos a venir acá y vamos a decir, ¿qué sería el volumen inicial del aceite, por ejemplo? ¿Qué sería el volumen inicial del aceite? Pues sería, de esta parte sería el área por la altura del aceite, ¿verdad? El área por la altura del aceite, la altura inicial. ¿Y qué sería el volumen inicial del vidrio? Pues sería el área por la altura inicial del vidrio, ¿cierto? Perfecto. Ahora esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí abajo. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, esto sería área de altura inicial del aceite, ya que esto es, por decirlo, centímetros al cuadrado, por centímetros, centímetros al cubo, y es la unidad del volumen, ¿no? Espero que entiendan esa parte. Por beta del aceite, por delta de temperatura, menos esto que sería, pues, área por altura inicial del vidrio, beta de vidrio, delta de T, AH. Y se fijan, este, todo está multiplicando, este está restando, todo está multiplicando y este está multiplicando. ¿Qué podemos hacer? Podemos dividir todo, absolutamente toda esta expresión, dividirla en A. ¿Para qué? Para deshacernos de esta área, porque es imposible hallarla ya que no nos dan ningún valor. Entonces no vamos a deshacer de ella. Que todos tienen A, pues podemos deshacernos de ella. ¿Listo? ¿Cómo nos quedaría ahora este ejercicio? ¿Qué nos quedaría? Altura inicial de el aceite, beta de aceite, delta menos altura inicial del vidrio, beta de vidrio, delta de T y H. Perfecto. Ahora, ya nos queda más fácil, ¿sí ven? Vamos haciendo la ecuación más pequeñita cada vez. Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Qué término hay en común entre estos dos? Delta de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Factor común. Delta de temperatura va, va a multiplicar, se lo vamos a quitar, altura inicial del aceite, beta del aceite, menos altura inicial del vidrio, beta de vidrio,
y listo, ¿no? Porque lo sacamos de ambos, ¿cierto? Igual a h. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos? Ahora, miremos qué es lo que nos pide el ejercicio otra vez, que es la temperatura final. ¿Con qué relacionamos la temperatura final? Pues con este delta de temperatura. De aquí, despejando esto, es que vamos a poder hallar la temperatura final, que es lo que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, vamos a despejar esto. ¿Cómo lo despejamos? Pues de la siguiente manera. Acá hacemos esto. Sencillamente, todo este paréntesis lo vamos a pasar a dividir, ya que está multiplicando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Delta de t va a ser igual a h sobre altura inicial del aceite por beta del aceite menos altura inicial del vidrio por beta del vidrio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo determinamos la temperatura final? Pues voy a borrar esto. Bueno, no, dejémoslo así y ya se los muestro, ¿no? Ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos, voy a escribir por acá, ya sabemos que delta de t es lo mismo que decir t final menos t inicial, ¿cierto? T inicial la sabemos, ¿verdad? El ejercicio nos la da, que es de 22 grados centígrados. Entonces, solo tenemos que despejar esto. Entonces, delta de t lo vamos a reemplazar en este término. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedaría que t final, delta de t es t final menos t inicial. Es igual a todo esto. Voy a copiarlo por aquí. Voy a copiarlo para no tener que volver a escribir. ¿Listo? Va a ser igual a esto. Perfecto. Ahora, pues despejemos t final. ¿Qué se hace con el t inicial? Pues se pasa a sumar sencillamente. Entonces, t final nos va a dar esto, pero ahora más t inicial. Y listo. Ahora revisemos si tenemos todos estos datos. ¿Tenemos la altura? Claro. ¿Tenemos h? Claro que sí. El ejercicio nos la da, miren. Este pedacito es acá, 0,1 centímetros. Tenemos altura inicial del aceite y también tenemos la altura inicial del vidrio. Claro, también nos la da el ejercicio. Mírenla por aquí. El vidrio nos dice que es de 10 centímetros, es la altura del vidrio inicial. Y pues la del aceite la hallamos restándole h. Ahí la llamo, ¿no? Ahora, también tenemos los coeficientes, el ejercicio también nos lo da, miren. El coeficiente del vidrio, el coeficiente del aceite. Y la temperatura inicial es de 22 grados centígrados. ¿Qué hacemos ahora? Pues despejar, reemplazar valores. Entonces, pues reemplazamos valores. Nos quedaría que la temperatura final es igual a ¿qué? A la altura, a h, ¿no? H que era 0,1 centímetros. Todo esto dividido en la altura inicial del aceite, que es 9,9. Ya tenemos esos datos allá arribita. Está multiplicado por el coeficiente volumétrico del aceite, que es 6,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Esto restado por la altura inicial del vidrio, del cilindro, ¿cierto? Bueno, de la taza, ¿no? De lo que sea, que es 10, y por el coeficiente volumétrico del vidrio, que es 2,7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces todo esto dividiendo. Y esto más la temperatura inicial, que si se acuerdan es de 22 grados Celsius. Ahora, miremos unidades. ¿Qué podemos cancelar? Acá tenemos centímetros que podemos cancelar, ¿cierto? Arriba, listo. ¿Qué más podemos cancelar? Ah, bueno, pues ya no podemos cancelar nada.
Porque, ¿qué nos queda? Celsius a la -1. Entonces, si los pasamos arriba, van a pasar a ser Celsius. Y los podemos sumar con esos Celsius. Por lo tanto, si meten eso a la calculadora, les va a tener que dar que la temperatura final es de 37,47 grados Celsius. O si lo quieren aproximar, 37,5 grados Celsius. Y amigos y amigas, esta sería la respuesta de este ejercicio. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle like. Y también este documento que se sirven de acá va a estar en la descripción. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye bye.